El diablo va a hacer todo lo posible para engañarlo a usted. Y una de sus principales artimañas es el tema de nuestro estudio, o mejor, la respuesta de Dios y el antídoto de la palabra de Dios es el tema de nuestro estudio para que tengamos condiciones de enfrentarnos a esas artimañas. Así que comencemos este importante estudio a partir de ahora. Bienvenida querida amiga y querido amigo a mi canal, soy el pastor Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 7 con el título Adoren al Creador. Y como siempre, vamos a comenzar este estudio con la lectura del verso para memorizar. Acompañen en pantalla por favor. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Los últimos días de la humanidad en la tierra se van a resumir a adoración y obediencia. Ahora, cuando hablamos de adoración, tenemos que tener en cuenta a quién adoramos. Uno de los grandes peligros que nos enfrentamos en el mundo ministerial en estos últimos días de la historia de la humanidad es la adoración al propio ego. La egolatría, que se ha disfrazado de un sinfín de maneras durante la historia. Nosotros podemos encontrar hoy día ministros, pastores, cantantes, hermanos y hermanas, que el centro de su adoración son ellos mismos, su comunidad, su ego, sus intereses, sus opiniones. Por veces nos gusta condenar un estilo de adoración pensando que así estamos defendiendo la causa, la obra, la integridad y no nos damos cuenta de que otra adoración que quizá sea un poco más parecida a lo que me gusta, también está equivocada porque el centro de su adoración está equivocado. Nosotros adoramos a Dios. Nuestra adoración es a Dios. Y por favor, no entiendan mal lo que voy a decir. Mi adoración no es a la iglesia, mi adoración no es a Elena de White, mi adoración no es a la música del himnario, mi adoración no es a las doctrinas, no es a las costumbres o a las tradiciones. Todo esto, la iglesia, la música, Elena de White, las doctrinas, las tradiciones, todo eso tiene su lugar. Y no estoy jamás diciendo que no sean importantes, pero nuestra adoración tiene que ser bien direccionada. Y el libro de Apocalipsis llama, en el mensaje que estamos estudiando, el mensaje de los tres ángeles, hay un llamado no solamente a la adoración, y sí a la adoración a aquel que creó todas las cosas. Esta semana vamos a hablar sobre la creación y la importancia de entender la creación en el contexto del conflicto de los siglos. Les hablaba la introducción de la artimaña que el enemigo quiere poner. El enemigo usa muchas maneras para engañar. Una de ellas es la idea de la evolución. Y queridos, miren, no estoy echando de menos, no estoy desmereciendo la pesquisa y el estudio de aquellos que creen que la evolución es la manera de explicar el surgimiento del universo. Pero una cosa queda clara al confrontarnos la evolución con la Biblia, es de que la creación, ella tiene como objetivo, además de explicar el surgimiento del universo, darle al ser humano una identidad, la identidad de hijos y hijas de Dios. La creación me ayuda a entender que yo no vengo de un animal o que yo no vengo de una casualidad. La evolución, a su manera, intenta exactamente atacar eso. Sacar del ser humano la huella,
la digital de la creación, del Creador. Sacar del ser humano su valor, su lugar de príncipe y princesa del universo, poniendo el nacimiento del universo a una casualidad, a un accidente físico o como quieran ser presentado. Querido, la creación tiene como uno de sus propósitos mostrar quiénes somos. Y yo sé que quizá la vida no esté fácil, quizá las cosas estén difíciles, quizá sus problemas sean muchos, quizá sus dificultades le quiten incluso las ganas de vivir. Pero por favor recuerde eso, usted es creación de Dios, usted es criatura, es hechura de las manos de Dios. Y por eso, querida amiga, usted es tan preciosa, por eso, querido amigo, usted es tan precioso, tan importante. Somos hijos de Dios. Nada, ninguna teoría va a cambiar eso. Por eso esta semana vamos a dedicarnos a estudiar eso y recordar un poquito más de la bendición que es sermos parte de algo planeado y establecido por parte de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. No estás sola, no estás solo. La creación nos ayuda a tener eso muy claro en nuestra mente. Nosotros vivimos muy aislados, nos sentimos muy solos. El ritmo de la vida del año 2023 es un ritmo tan afanado, tan acelerado, que por veces, aunque estemos en medio de una multitud, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Juan, el revelador, se encuentra en la isla de Patmos, abandonado. No tiene familia a su alrededor, no tiene sus amigos, sus discípulos, sus queridos de las iglesias, no tiene nada. Solo y abandonado. No prueba más de la alegría, me imagino, de haber estado al lado de Cristo. Me imagino que en su memoria ya ni se acuerda más bien de las muchas experiencias que pasó, porque creemos que el apóstol Juan ya tenía casi 100 años cuando escribió el libro del Apocalipsis. Es entonces que él recibe un compañero en la tribulación. Un ángel viene a presentarle, a hablar con él. Y le presenta todo lo que va a pasar en el mundo otra vez. Un compañero en la tribulación. La evolución, y voy a ser muy claro con esto, creemos que la evolución es un ataque del enemigo al plan de la creación. Creemos que la evolución es una manera que el enemigo ha encontrado de sacar de escena la maravillosa gracia del Señor Jesucristo. Si la evolución fuera verdadera, muchas de nuestras doctrinas caerían por tierra, mucha de nuestra creencia bíblica caería por tierra. No solamente una cuestión de crear y no crear, de cómo fue creado. La creación da un propósito a nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Porque muestra que yo no fui creado a la casualidad. ¿Cuántos ya nos preguntamos, pues, ¿por qué vine al mundo? ¿Qué hago aquí? Me imagino que a alguno de ustedes puede estar pensando, pastor, ¿sabes que creo que si me muriera nadie sentiría falta? Querida amiga, querido amigo, por favor, escucha bien lo que te voy a decir. Jamás pienses que si dejas de existir, nadie sentirá falta. Querida, eres amada más de lo que puedes imaginar. Querido amigo, eres amado más de lo que puedes imaginar. El mundo no es el mismo si tú no estás. La vida jamás será la misma si no estás. La creación me da un rumbo, me da un propósito. Por eso es muy importante saber que fuimos creados y aceptar por fe. Pastor, ¿qué pruebas tengo de la creación? Tengo evidencias
de una creación. Nosotros, estaba escuchando hoy día, incluso antes de grabar una entrevista con un físico muy famoso aquí de Estados Unidos, y le preguntaban así, usted tiene pruebas irrefutables del Big Bang, Y él decía, nosotros científicos no nos movemos porque tenemos certeza de las cosas, decía él. Nosotros tenemos infinitas evidencias y ya como tenemos muchas evidencias, ya no gastamos más tiempo con ese tema. Es una manera interesante de pensar, pero eso también se aplica a la palabra de Dios. Tenemos infinitas evidencias, tenemos fuertes evidencias de una creación. Pero al fin del día, tanto una como la otra son aceptadas por fe. Y es porque tengo fe de que la palabra de Dios es verdadera y de que Dios es real y existe, que yo he elegido creer en la creación, porque que esta creencia, esta fe, me ayuda a entender que en los momentos de más dificultad, de más tribulación, ahí Dios está conmigo, ahí está cuidando, ahí me está protegiendo, ahí me está bendiciendo. No está solo. Juan se sentía solo, pero no estaba solo. Usted no está solo. Usted no está sola. No fueron olvidados. Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan se realizará. La voluntad de Dios se cumplirá en ti. Y verás las obras poderosas de Dios en tu vida. Te voy a invitar a escribir en los comentarios una oración ahora. Quiero que escribas así. Señor, yo creo que tienes un propósito para mi vida. Señor, yo creo que tienes un propósito para mi vida. Pastor, no logro ver qué propósito es ese. No importa. Di, Señor, yo creo que tienes un propósito en mi vida. Y eso, querido amigo, eso, querida amiga, le va a ayudar a usted a seguir avanzando cada día más. Usted no está sola. Usted no está solo. Dios está contigo. El llamado de la palabra de Dios es a adorar, sí, pero adorar al Creador. Esta semana estamos hablando sobre la creación y el papel, el rol que la creación juega en mi vida. Por veces damos por sentado o no le ponemos tanto cuidado a un tema que parece ser sin importancia. Pero la creación tiene un papel muy fuerte y muy importante. Para entender la importancia de adorar al Creador, tenemos que entender dos puntos. El primero de ellos es que la batalla entre el bien y el mal, la batalla cósmica o el gran conflicto como lo conocemos nosotros, tiene origen en el cielo y su origen es la cuestión de adoración. Lucifer nunca aceptó que la adoración se diera a Jesús y quiso la adoración para él. La adoración es el centro de esa batalla. Es lo que el gatillo, es lo que comenzó, es la mecha que se prendió para todo el mal que vivimos hoy día. Desde entonces, el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted lo adore a él. El enemigo va a hacer todo lo posible para que usted no solamente lo adore a él, pero sino que usted no adore a Dios. Porque aquí está la gran artimaña del enemigo sucio y asqueroso. Es hacer, no que usted lo adore a él, y sí que usted deje de adorar a Dios y comience, por ejemplo, a adorarse a usted mismo, o adorar a un trabajo, o adorar a una iglesia, o adorar a un equipo de fútbol, o adorar a una persona. El diablo no quiere que usted lo adore a él solamente, obvio que él quiere que usted lo adore, pero si usted sencillamente deja de adorar a Dios, para él será una victoria. De ahí es importante mirar el segundo punto, el tamaño de la creación. Queridos, les recomendaría con cuidado, obviamente, y siempre teniendo los filtros bastante alertas, mirar series que hablen sobre la grandiosidad del universo. A mí me encantan esas series.
Entonces yo siempre veo series que hablan sobre el universo, sobre los planetas, los hoyos negros, todas esas cosas que son misterios del universo. Me gusta mucho eso. Ahora, ¿por qué me gusta eso? Porque yo veo cuán pequeñitos somos nosotros. Cuán pequeñitos somos nosotros, la raza humana. Cuán pequeñito es nuestro planeta. Ahí uno se da cuenta de cuán insignificante es su vida. Cuán insignificantes son nuestras batallas frente a la grandiosidad de este universo. Por ejemplo, el Sol. El Sol, pues, es algo gigantesco. Caperían muchas tierras adentro del Sol. El Sol tiene fuerza para brillar por miles de millones de años. Hay mucha cosa para entender sobre el Sol, su fuerza, su calor, todo eso. Y pensar que el Sol es una estrella no de las más grandes del universo. La lección presenta, por ejemplo, a la estrella Pistola, que es presentado como una de las más grandes, donde caperían millones de soles. ¿Te puedes imaginar la grandiosidad de eso? Y que todo eso haya venido de las manos de un creador poderoso, inteligente, que haya planeado. No tiene que mirar solamente allá. Si no tiene las ganas de mirar series así, mire su cuerpo humano. Vea series sobre el cuerpo humano y usted verá la increíble máquina que es el cuerpo humano. Cómo sanamos. Por ejemplo, el simple hecho de caminar y movimentarnos es una obra de sanidad para el cuerpo. El dormir es una obra de sanidad para el cuerpo. La manera como se procesa la digestión, cómo hay los cambios celulares, todos los detalles mínimos del cuerpo humano son evidencias de que hay un creador inteligente por detrás de todo eso. Y la invitación del Apocalipsis en estos últimos días es que nosotros elijamos adorar a ese Creador, que nosotros elijamos dedicar nuestra vida a este Creador. Querido, yo quiero invitarlo a usted hoy día a adorar a Dios en todos los aspectos de su vida. Buscar tener a Dios como la prioridad, buscar hacer de tu vida una declaración de amor a Dios. ¿Y cómo hago eso, pastor? En especial dedicando mi tiempo a Dios, pero siendo el amor de Dios a las personas que más necesitan. Usted no tiene que viajar miles y miles de kilómetros para evangelizar o para atender a alguien. Ahí en su vecindario hay gente desesperada por atención y por cuidado. Adorar al Creador no es ir a una iglesia, es vivir una vida de adoración, atendiendo, ayudando, cuidando, bendiciendo. Te invito hoy día que la oración tuya en este video sea: Señor, haz de mí un adorador. Te puedo pedir que escribas eso en los comentarios. Señor, haz de mí un adorador. No de palabra, no de levantar las manos nomás y cantar. Haz de mí un adorador, de mente y de corazón, pero en especial de acción. Un joven de 22 años se estaba enfrentando problemas diferentes en su trabajo. Comenzó a ver al lado de él así algunos demonios y eso comenzó a asustarlo. Se sentía preocupado con todo eso. Sentía que algo estaba muy mal. Durante la noche escuchaba esas voces. Muchacho bueno, deportista, no más que 22, 23 años. No tenía ningún historial de psicosis o de andar escuchando voces. No, nada. Comenzó a sentir miedo. Porque pues en esas cosas de la juventud había hecho cosas de las cuales no se orgullaba mucho.
comenzó a sentir de que lo mejor que haría era quitarse la vida. Permítame hablar aquí con los papás, con las mamás, con los líderes. Jamás haga poco caso de los problemas de los jóvenes y de los niños. Los índices de suicidio entre jóvenes y niños han aumentado mucho y eso es muy preocupante. Jamás le diga a un joven o a su hijo o a su hija, no, hijos, no hay problema, problema es pagar las cuentas. No, 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 no. Quizá para usted no sea problema, para ellos sí es un problema. Y si yo echo de menos esos problemas, si yo hago poco caso de esos problemas, ellos entenderán que su vida vale muy poco. Y fue lo que le pasó a este joven. Comenzó a pensar que su vida valía muy poco y un día agarró una soga y se fue a colgar. Pensaba que quitarse la vida era la única cosa que podía hacer y lo hizo. Se colgó. En ese mismo momento, pasando por las calles de su vecindario, estaba un líder laico de una de nuestras iglesias en esa ciudad. Y él sintió en su corazón, anda a la casa siguiente a visitar. Él sabía que ahí vivía un muchacho, un joven, que ya había sido adventista de niño. Paró el auto, sintió esa voz muy fuerte, esa impresión muy fuerte. Paró su auto, bajó el auto, entró a la casa, llamó, nadie contestaba. Comenzó a entrar y cuando llegó al fondo de la casa, pudo ver el joven moviéndose. Todavía estaba vivo. Corrió y con la fuerza del instinto de sobrevivencia logró cargar a ese joven y con las manos logró desatar la soga del cuello del muchacho. Pudo desatar, sacó el muchacho con vida, él se cayó al piso, se golpeó la cabeza, fueron al hospital y en el hospital ese muchacho lo único que hacía era tener pena y llorar pidiendo por la muerte. Yo estaba visitando esa ciudad y recibí esa noticia. Le mandé un mensaje a ese muchacho y tuve el gusto de conocerlo. Y le pude decir, Dios tiene un plan para tu vida. Yo sé que parece una frase tan desgastada, ¿no es cierto? Parece una frase tan pequeña, tan fácil de decírsela. Pero Dios tiene un plan para la vida de él. Así como tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La creación es una de las maneras que Dios tiene de mostrar que tiene un plan para nuestra vida. Es una de las maneras de mostrar que Él quiere hacer algo con nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es darle a Cristo ese espacio. El Dios que creó cada detalle del universo también quiere tener tu vida en sus manos de Él. El problema del ser humano es que nosotros no queremos soltar el timón de la vida, no queremos darle al Dios creador el control de nuestra vida. Y todas las veces que yo no acepto darle el control de mi vida a Dios y quiero yo mantener el control de mi vida, lo que no me doy cuenta es de que estoy viviendo una egolatría como si yo fuera Dios. Querido, yo no soy Dios. No somos Dios. No sabemos 2 segundos adelante, pero Dios sabe todo el pasado y todo el futuro. Y me dice, hijo, a ver, dame tu vida. Déjame cuidarte. Deja guiar tus pasos. Todas las veces que el ser humano permite que Dios guíe su vida, el ser humano sale bendecido y victorioso. Todas las veces que el ser humano permite que Dios guíe la toma de decisiones, el ser humano sale bendecido y victorioso. Dios no gana nada con eso. Dios no gana absolutamente nada con eso. Los que ganamos somos nosotros. Entonces, querido, si nosotros somos los que ganamos al aceptarnos el control de Dios, ¿por qué seguimos eligiendo perder? Acepta hoy día la voz de Dios y verás lo que significa de verdad ser victorioso. Dios tiene cosas maravillosas para hacer en nuestra vida y depende solamente de nosotros vivir eso. Dios es un Dios que está cercano, dice la lección de martes.
Y yo voy a añadir, está más cercano de lo que podemos imaginar. Acércate hoy día mismo a Dios. Él tiene un plan especial para tu vida. Una de las cosas que el enemigo intenta hacer es cuando no nos puede llevar a la mentira, intenta mezclar la mentira con la verdad. Y eso es muy problemático. Hay mucha gente que ha intentado hacer con que la evolución y la creación puedan ser como que una misma cosa. Teorías que enseñan que por ejemplo, la tierra participó de la creación, o teorías de que los días no son días y sí eras. Son maneras diabólicas de querer deturpar la verdad de la belleza de la creación. Hay mucha gente hoy día que en su intento de mostrarse intelectuales terminan permitiendo que el diablo entre con sus enseñanzas a una doctrina tan importante como la creación. Yo rechazo completamente cualquier interpretación que no sea la interpretación bíblica de la creación de Dios. La creación de Dios en 7 días literales. Que fue Dios que creó la tierra, los cielos, el mar. Y que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, era una conversación entre la Trinidad y la Trinidad no más. Todo lo que pasa de eso es una aberración que debería ser rechazada de nuestras filas eclesiásticas. Ahora, ¿qué hace el enemigo? ¿Cuál es una de sus artimañas para intentar hacer con que esta teoría descabida pueda entrar a las filas del pueblo? Es intentar mezclar la verdad con la mentira. Intentar mostrar que no, mira, que son eras, de que no es bien así, que la evolución explica lo que la creación no explica. Gente, entiendan eso. Nosotros no necesitamos, quisiera tener explicación 100% de todo, pero si creemos en la Biblia, creemos entre muchas cosas, que los pensamientos de Dios distan de mis pensamientos como el cielo dista de la tierra. Entonces, querer entender cómo Dios creó a la tierra, querer entender los detalles de la creación de Dios, pues es una pérdida de tiempo. Jamás tenemos condición. En el cielo yo creo honestamente que gastaremos el milenio estudiando y tendremos capacidad intelectual de entender las cosas. Ahora, ¿por qué soy tan enfático en todo esto? Porque muchos, en especial los que se disfrazan de pastores, de líderes, de predicadores, y ahora en los tiempos de internet, de influencers de internet, ¿no? Queriendo mezclar la verdad con el engaño. Lo que no se dan cuenta es de cómo ese engaño afecta otros puntos de la salvación. Si la evolución fuera verdad, cosa que no es, nosotros tendríamos problemas, por ejemplo, con la importancia y la relevancia del sacrificio de Cristo. Cristo vino y la venida de Cristo está directamente conectada a la existencia de Adán. Si Adán no existió, pues ¿por qué Cristo? Y todo lo que Cristo hizo está falso, porque Cristo es el segundo Adán. ¿Se da cuenta del problema que hay de intentar, en vez de rechazar enseñanzas diabólicas, intentar abrazarlas como algo bonito? Si yo acepto la evolución, yo estoy rechazando la muerte de Cristo, estoy rechazando la importancia de su sacrificio, estoy rechazando la gracia maravillosa de Cristo y estoy validando, porque según la evolución, es la muerte y la destrucción que acaban haciendo con que la creación surja.
es la muerte de una especie, es la destrucción de una célula. Son detallecitos que por veces no nos damos cuenta. Y querido, Dios no usa ni de la muerte ni de la destrucción, porque Dios es un Dios de creación, es un Dios de vida. Yo rechazo cualquier influencia diabólica que intente destruir la belleza de la creación literal en 7 días, como presentada en la Biblia. La Biblia no tiene que ser reescrita, no tiene que ser reinventada, no. Lo que tenemos que tener valor de hacer es aferrarnos 100% a la palabra de Dios. La evolución pone en riesgo nuestro entendimiento de redención y salvación. Y queridos, la Biblia entera está justamente para mostrarme a mí la belleza de la salvación y de la redención. Y yo quiero invitarlo a usted a dedicar tiempo en entender la belleza de la creación, entender las implicaciones que eso trae. Por ejemplo, si usted es maestro de escuela sabática, una buena pregunta que puede hacer aquí es: ¿cuál es el aspecto de la creación que más le impacta a usted? ¿Cuál es el aspecto de la creación que más le impacta a usted? Es una bonita pregunta. Y ver cómo esa respuesta tiene que ver con mi día a día. Para mí, Rubén, el cuerpo humano es una de las cosas más increíbles que existen en el universo. ¿Y por qué eso es importante para mí? Porque el Dios que puso cuidado en la creación del cuerpo humano es el mismo Dios que me da el derecho de llamarlo a Él Padre. Y eso quiere decir que Él, si yo permito, podrá darme a mí la misma atención que le dio a la creación del cuerpo humano. Y si Dios le da a mi vida, y si yo permito que Dios le dé a mi vida esa atención, yo creo que muchos de los problemas que estoy enfrentando se arreglarán por el poder de un Dios creador. Ahora te pregunto, ¿valdría o no valdría la pena alabar a un Dios de esa manera? Estos días recibí un mensaje muy doloroso. Una persona que me decía: pastor, mi esposa se fue, mis hijos no quieren estar conmigo, me siento solo, siento que no le importo a nadie, soy hijo único, mis padres ya descansaron, no tengo tíos, no tengo a nadie. Y decía la carta, y eso es lo que me dolió mucho de escucharle leer la carta, que decía así: pastor, nunca imaginé que mis últimos días serían días de soledad. No le importo a nadie. Qué doloroso, ¿no es cierto? No le importo a nadie. Permítame corregirle, querido amigo que me escribió esa carta. Usted sí es importante. Y hay alguien que se importa mucho por usted. Quizá su ex esposa, sus hijos no le hagan caso. Y no voy aquí a entrar al punto de que si ellos tienen razón o no, o qué pudiera hacer usted o no. Lo que quisiera que usted sepa es de que el Dios del universo se importa por usted. Ah, pastor, como yo quisiera que alguien aquí, yo también, como yo quisiera que alguien aquí valorara todo lo que hacemos, ¿no? Es tan importante, tan bonito sentirse valorado. Es tan bonito cuando uno le dice: pastor, gracias por eso. Yo estuve hace poco en México, hoy día incluso antes de grabar estuve hablando con el pastor Oscar, allá presidente de la Asociación del Sureste de Veracruz. Debo estar de regreso a Veracruz en marzo del próximo año, del 2024. Y él me decía de manera tan amable, ¿sabes? El equipo de pastores ahí de Veracruz, un equipo tan querido, me decían: pastor, gracias por ayudarnos, gracias por su buena voluntad. Y no saben ellos que el gran bendecido soy yo mismo, ¿sabes? Pero es tan bueno sentirse validado por las personas. Por eso yo me puedo imaginar el dolor de esa persona que me escribió el mensaje. Pero ahí quiero una vez más llevarlo a pensar en el Dios creador. La lección, el autor de la lección, el pastor Mark Finley, hace una conexión muy interesante en la lección del día jueves, cuando él dice así que el Dios que dijo:
Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vuelvo a repetir, cuando la Biblia dice hagamos en el plural, está refiriendo a la Trinidad. ¿Está bien? No se está refiriendo a ninguna otra cosa, sí a la Trinidad. Ese mismo Dios que dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, es el mismo Dios que en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani. El mismo Dios que en la cruz dijo, tengo sed. Es el mismo Dios que en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es el mismo Cristo, el mismo Dios que en la cruz se preocupó en cuidarle a su mamá. Fue el mismo Dios que en la cruz se preocupó en darle esperanza a un ladrón que se arrepentía en la 11ª hora. Usted que me escribió esa carta, ese Dios está ahí contigo ahora y te ama más de lo que puedes imaginar, más de lo que puedes entender. Aunque todos te hayan abandonado, Dios nunca te abandonará. Dios nunca te dejará. La mano poderosa de Dios siempre te guiará. Los ángeles siempre estarán contigo. No hay nada que tengas que temer. Porque el Dios poderoso te guarda, te protege, te cuida. No sé cómo sería bueno tener las personas que amamos a nuestro lado. Cuando nació mi segunda hija, y cuando mis 2 hijas nacieron, mira que pasé de manera diferente el nacimiento. La primera, cuando mi hija más grande nació, yo estaba en un rincón en el estado de Rondônia, en Brasil, en la ciudad de Ouro Preto do Oeste. Y mi mamá, gracias a Dios, mi hermano más grande y mi cuñada, que son gente tan especial, tan querida, mi sobrinito más grande, ellos estaban en São Paulo, donde mi esposa estaba en la casa de sus papás. Y cuando mi hija más grande nació, yo no pude estar. Gracias a Dios, ahí estaba mi mamá, mi hermano, mi cuñada, mis suegros. Pero yo me acuerdo solito allá en la habitación de mi hotel. ¿Cómo quería a alguien para abrazar y decir, alabar a Dios, sabes? Me sentía solo, pero sabía que Dios estaba conmigo. Cuando mi segunda hija nació, estábamos recién llegados a Estados Unidos. Y por una pandemia que había en Estados Unidos, no podían entrar niños pequeños, menores de 18 años al hospital. Así que mi hijita, Julia, ya que tenía 6 años, se quedó en la casa de un pastor amigo. Yo estuve solito con mi esposa mientras nacía mi pequeñita Laura. Y me acuerdo, ¿sabes? Me acuerdo de que cuando nació mi hija, saludable, lloró. Mi esposa y yo pudimos abrazar nuestra bebita. Y ella, después de comer, se fue a dormir. Y la médica me dijo así, señor Bullón, ahora su esposa va a descansar también. Y las 2 estaban descansando. Yo me acuerdo de sentarme al pasillo del hospital solito. Estábamos recién llegados a Estados Unidos. Mi papá no estaba, mi mamá no estaba, mis hermanos no estaban. No tenía nadie a quien abrazar, con quien celebrar. 1 año antes había nacido mi sobrinito. Estábamos todos en el hospital en Brasilia celebrando el nacimiento de mi hijo. Y yo sé que si mi familia pudiera estar, estaría conmigo ahí, pero era imposible. Pero yo sabía que ahí estaba Dios conmigo. Pero el dolor de no tener la presencia física de alguien era angustiante, pero yo sabía que Dios estaba conmigo. Por eso, querido amigo que me escribió esa carta, yo sé que puede ser angustiante, pero recuerde que Dios está ahí con usted. Él jamás te va a dejar solo. Él es Dios con nosotros. Emmanuel. Podemos confiar en Él. ¿Por qué adorar a Dios? Porque fuimos creados para adorar a Dios. El problema es que el ser humano por veces busca otros dioses que adorar. Dioses que lo complazcan en su egoísmo, dioses que validen sus ideas muy personales y muy desviadas. Para adorar a Dios, yo tengo que enfocarme en Dios y no en mí.
Yo tengo que enfocarme en la soberanía de Dios y no en mí, en lo que quiero, en lo que me gusta. La adoración a Dios es el tema central de la Escritura. Es el tema que tristemente originó todo el gran conflicto. Y es el tema que será central en los últimos días de la humanidad. Y queridos amigos, yo creo que estamos viviendo esos últimos días de la humanidad en la tierra. Y la pregunta que queda es esta: ¿estoy dispuesto a adorar a Dios? ¿Estoy adorando a Dios de todo mi corazón? Mira que no te estoy preguntando si vas a la iglesia o a qué iglesia vas. Te estoy preguntando, ¿adoras a Dios? Pastor, ¿cómo puedo contestar esa pregunta? Tu vida demuestra eso. ¿O tu cristianismo es un cristianismo solamente adentro de las puertas de la iglesia? Hay gente, y créame, es muy fácil ser cristianos adentro de la iglesia, es muy fácil predicar, es muy fácil lucir bonito en la iglesia, pero la vida cristiana no es lo que soy en la iglesia, una vida de adoración no es lo que soy en la iglesia, es lo que soy en la casa, en la manera como trato a mi cónyuge, como trato a mis hijos, es en la manera como conduzco mis negocios, es en la manera como trato con las personas, es en la manera como lidio con el que más necesita, la manera justa que trato al que necesita, así como que trato al que es jefe. La adoración a Dios no es solamente cantar bonitas alabanzas o cantar solamente músicas del himnario o no usar instrumento A, B o C. Adoración a Dios se demuestra en mi amor a la humanidad, en mi disposición de servir, de cuidar, de atender. Por eso la pregunta que hago: ¿es usted un adorador de Dios? ¿Y sabes quién puede contestar eso? Solamente usted. Al mirarse al espejo, confrontando su vida con la palabra de Dios. Nadie más tiene el derecho de decir, usted es o usted no es adorador de Dios. Y ojo, voy a hablar más de eso en los próximos videos. Nadie tiene el derecho de decir, para ser adorador de Dios tiene que hacer esto, 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 esto y el otro, si no, no es. No, ese es un viaje suyo con Dios, es una búsqueda suya con el Dios de Israel, que es su Dios, que es mi Dios. Mi invitación a usted es que elijamos ser adoradores de Dios y adoremos al Creador, que hizo el cielo, el mar, la tierra y todas las otras cosas. El Dios creador que lo ha creado a usted y a mí de la manera que somos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios te bendiga de manera muy especial y nos vemos para los próximos videos. Chao.